Vamos a presentar el examen clínico del codo. Primeramente vamos a ver la movilidad activa y luego la evaluación por regiones medial, anterior, posterior y lateral del codo. Es importante evaluar el rango de movilidad llamado fisiológico o normal. El mismo es considerado entre 0 y 145 grados de flexo-extensión y 45-50 grados de pronosupinación. Hay casos como el que vemos en donde esta se encuentra limitada. Esta paciente había tenido una fractura de capitellum que fue tratada con osteosíntesis con un buen resultado radiológico, pero evolucionó a una limitación de la flexo-extensión entre 30 y 90 grados aproximadamente. Vamos a ver ahora la movilidad pasiva con el paciente en decúbito dorsal, flexo-extensión y pronosupinación. Y luego vamos a comenzar con el lado medial, la palpación del complejo ligamentario lateral. Vamos a ver las maniobras de estrés para evaluar la estabilidad del mismo, la llamada maniobra de Milking en flexión y el estrés de valgo en movimiento, palpando el complejo ligamentario medial y provocando dolor cuando es positivo, habitualmente entre 70 y 120 grados de flexo-extensión. Imágenes de complejos ligamentarios mediales lesionados. Es importante cuando en el prequirúrgico evaluar nuevamente con el paciente bajo anestesia, en este caso un estrés en valgo en supinación positivo o una lesión del complejo ligamentario medial. La correlación radioscópica con el estrés en valgo positivo vemos cómo se abre la articulación medial del codo por déficit de este complejo ligamentario. Vamos a palpar el nervio cubital en el canal epitrócleo lecraniano, haciendo Tinel, viendo si esto es positivo, en flexo-extensión, en supinación, ver si este nervio se luxa, lo mismo que el tríceps, suele confundirse esta patología. En este caso vemos una transposición anterior que además se provocaba un llamado snapping tríceps con luxación del mismo. Vemos el examen neurológico a nivel distal, la primera comisura, el trofismo, la sensibilidad en el territorio del nervio cubital, en un caso avanzado de lesión del nervio. Vemos las maniobras de dolor del lado medial contra resistencia, palpando la epitróclea, flexión de dedos y flexión de muñeca. Vamos hacia el lado anterior, con la maniobra de hook o gancho, vemos la integridad del bíceps distal y luego probamos la función del mismo con maniobras de supinación y flexión contra resistencia. También, del lado anterior, podemos palpar el trayecto del nervio mediano y consignar si hay algún signo de entrampamiento. Es importante ver la presencia del tendón del palmar menor para una eventual reconstrucción. Vamos del lado posterior, palpamos el tríceps, vemos su función y la presencia de dolor en la punta del olecranon. Llevamos a la hiperextensión el codo. Generalmente se provoca dolor cuando hay presencia de lesiones óseas como pueden ser osteofitos por una artrosis primaria como en este caso, o cuerpos libres en un codo con patología por inestabilidad previa. Vamos del lado lateral del codo, palpamos el epicóndilo, vamos a ver las maniobras de provocación del dolor contra resistencia en extensión de muñeca y extensión del tercer dedo, tratando de diagnosticar un codo de tenista. Palpamos hacia distal el trayecto del nervio radial, consignando si hay algún signo de entrampamiento del mismo. En pronosupinación vemos si hay algún resalto a nivel del cóndilo que puede ser positivo en casos de osteocondritis. Vemos en pronación, flexo-extensión, si hay un resalto lateral que puede ser positivo en casos
de plicas sinoviales, otro diagnóstico diferencial del codo de tenista. Vamos a las maniobras de estabilidad lateral del codo. Con el pivot shift hacemos flexo, extensión con compresión axial y valgo, y esta va a provocar una aprensión con el paciente despierto. Es difícil de lograr la subluxación o luxación del radio proximal con el paciente no anestesiado. Quizás es más cómodo para el mismo hacer el llamado cajón anterior en supinación máxima y provocamos una fuerza anteroposterior. Imágenes del complejo ligamentario lateral lesionado. Otra forma es hacer elevarse el paciente de la posición de sentado para provocar los síntomas. Un pivot shift positivo en un caso de una lesión compleja. Vemos cómo se subluxa y se reduce en la flexión, en este caso el paciente anestesiado. Otro caso que había sido operado con una falla del complejo ligamentario lateral, ahí se ve la depresión que se provoca en la extensión por la luxación de la cabeza del radio y se reduce a la flexión del mismo. En este caso se ve claramente la depresión provocada por la aspiración de la cápsula por la cabeza del radio que se escapa por debajo del capitellum. En este caso se provocaba un enganche. Acá vemos la correlación radiológica, la radioscopía de ese escape inferior y posterior del radio proximal, provocando un pivot shift positivo. Gracias por su atención. Quiero agradecer a los doctores Bruno Marinucci y Matías Pérez Di Felici del Departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar Central. Muchas gracias.